Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Muy buenos días a toda mi teleaudiencia de este medio de comunicación, Hosman Noticias número 1 en este domingo. Y vamos con la información por la cual amanecimos hoy, gracias a los servicios de Caracol Radio. Aquí estamos para informar. Estamos en última hora a Caracol en el mundo. El Papa León XIV acaba de pedir un cese del fuego inmediato en la Franja de Gaza y abogó porque se preste ayuda humanitaria a la agotada población. También exigió la libertad para todos los rehenes israelíes durante unas palabras desde el balcón central de la Basílica de San Pedro tras el rezo del Regina Coeli. El Papa León XIV pidió el máximo de esfuerzo posible para alcanzar una paz duradera y justa en Ucrania y dijo llevar en su corazón el sufrimiento del pueblo ucraniano. 6:02. El Tribunal Supremo de Justicia de Lisboa, en Portugal, cerró de manera definitiva la puerta a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el denominado zar del contrabando, dejando entonces en firme la orden de extradición de Papá Pitufo hacia Colombia. 6:03. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, llegó asilado a Colombia tras 15 meses de refugio en la embajada de Nicaragua para evitar cumplir una condena de 11 años por blanqueo de capitales. La Cancillería panameña informó en un comunicado que concedió el salvoconducto para la salida segura de Martinelli hacia Colombia, luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro le otorgara el asilo. Martinelli, derechista de 73 años, permanecía en la embajada de Nicaragua, donde buscó refugio el 7 de febrero de 2024, después de quedar en firme una condena de casi 11 años de cárcel por usar fondos públicos para adquirir un grupo de medios de comunicación durante su mandato entre los años 2009 y 2014. En otras informaciones, fue declarada la calamidad pública en Cali por la temporada de lluvias. Myron Benavides. Buenos días, así lo confirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien precisó que la calamidad pública fue declarada por la recomendación unánime del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. Aseguró el mandatario caleño que solo en 4 meses han atendido a más de 550 emergencias y más de 1.700 incidentes con árboles. Nicolás Suárez, secretario encargado de Gestión de Riesgo. Esta herramienta nos permitirá construir un plan de acción específico que permita que el distrito atienda de manera oportuna, eficiente y correcta todas estas emergencias que han afectado la vida de los caleños y caleñas en estos 4 meses. El alcalde de Cali precisó que con esta declaratoria de calamidad pública, el distrito podrá responder a cualquier emergencia con mayores recursos. Fueron habilitadas vías alternas luego del deslizamiento de tierra que tenía incomunicado el suroeste de Antioquia. Laura San Pedro. Tras el derrumbe que mantiene taponada la vía en el sector El Barroso, en el municipio de Salgar, se habilitarán las vías de Medellín hacia el suroeste por Canaán, Jericó, Puente Lata, Buenos Aires, La Y y La Bodega. En el sentido contrario, se hará desde La Bodega, La Y, San José, Pueblo Rico, Tarso y Canaán. El secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón. Tenemos 80 equipos en 24 frentes trabajando para que logremos tener un buen fin de semana. Con estas medidas, Hispania, Andes, Jardín, Betania y Ciudad Bolívar continuarán conectados con el resto del departamento, evitando bloqueos totales y garantizando el acceso a los servicios y transporte de sus productos. Bueno, muchísimas gracias a los servicios noticiosos de Caracol Radio en esta mañana de este domingo, cuando estamos en día festivo. Y a propósito, un saludo para todas las mamás que estén aquí en nuestro canal Hosman Noticias número 1, por ser el mes de mayo, mes dedicado a todas las mamás, mes dedicado también a la mamá más importante para muchos de nosotros, la Santísima Virgen María. Nos faltan 452 días para que termine esta horrible noche. Y a propósito, tenemos una de las noticias que está circulando en estos momentos como prioridad, es el señor Santiago Botero, que se decía que era
el que iba a ser como contrario a todo esto lo que nos está pasando en Colombia, y resultó ser un gallo tapado, el señor Santiago. Le dicen ya alias Balín, porque le doy balín, a los malévolos le doy balín. Entonces vamos a escuchar. Desde anoche, 9 de mayo, empezó a correr en todas las redes sociales el destapado del Outsiders, que se prometía como una buena opción a la presidencia de la República de Colombia, Santiago Botero, diciendo con su propia voz esto. Yo literalmente quiero decirle que yo voy a ser un soldado, como soy un soldado de 10, voy a ser un soldado del presidente Petro para sacar ese país adelante. Y en lo que me quieran poner, en lo que crean que yo sea útil, lo haré como todo un soldado, poniendo mi pecho al frente de las balas. Muy bien, don Santiago, muchas gracias. Un soldado más. Muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. 8 de la mañana, 7 minutos. Santiago Botero no tiene excusa para justificar estas palabras que vuelvo y se las repito para que se las restrieguen y se las graben. Yo literalmente quiero decirle que yo voy a ser un soldado, como soy un soldado de 10, voy a ser un soldado del presidente Petro para sacar ese país adelante. Con preocupación quiero mostrarles este video de Santiago Botero, donde su demagogia sigue con la campaña de Gustavo Petro, la constituyente. Ojo, porque Colombia en este momento no está para que realicemos una constituyente, y mucho menos en manos de quienes hoy ejercen la voz del pueblo a través de la corrupción. Los parlamentarios que hoy tenemos en el Senado y en la representación en la Cámara, el 90% de esta gente se ha dejado mermelar de la corrupción y la sangre que ha generado el gobierno de Gustavo Petro. Una Asamblea Nacional Constituyente, porque hoy en día la justicia no tiene recursos, pero además tiene un problema muy grande. La justicia hoy en día está secuestrada por organismos internacionales, secuestrada. Mire esto. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Constituyente. Lo que nos faltaba, nos resultó este señor Santiago Botero, un Petris guerrillero, véalo. Y muchos estaban creyendo que era, nos apareció el Bukele, mentiras. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos días. Es el momento de que nosotros los colombianos hay que filtrar muy bien. Hay que filtrar muy bien. Y más información, Petro humilla a Bolívar y por ese motivo se acaba el romance. Claro que sí, ahí está. Entonces es uno de lo que más está circulando en las redes, es esta imagen. Cómo es que este señor da su intervención y al rato el otro, supuestamente, porque esto hay que interpretarlo, supuestamente lo humilla. Eso no es así, porque ellos son así. Ellos comienza a circular, no, mire, es que el romance entre Petro y Gustavo Bolívar se acabó. Una petición que nos ha hecho el presidente de la República y aquí la estamos cumpliendo. Muchas gracias a todos. Hay que tener cuidado con eso. Y ahí es cuando el señor le rapa el micrófono. Luego de haber escuchado a los representantes de las entidades del gobierno nacional. Buenos días, y rompo tarde ya. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. 2, los programas que ustedes están, varios de ellos, sustitución. Bueno, ahí se nota, pareciera que estuviera regañándolo, bueno, pero eso es una farsa, todo eso son farsas, hay que tener mucho cuidado, ese rompimiento de ese romance. Y van a ver esta nota por la ruptura del romance entre Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. Hay esta nota, le van a poner cuidado, hay que tener humor también, hasta para todo esto lo que nos está pasando a nosotros los colombianos. En medio de la horrible noche viene el humor.
Renuncié a mis novelas para poder lambonear, figurar entre sus líneas sin derecho a cuestionar. Dejé todo por su causa, me arrastré sin descansar y me tratas como el malo de Pandillas, Guerra y Paz. Pero en su libreto, presidente, no hay lugar. Nunca fui protagonista, solo extra, nada más. Y le juro que Pecueca en Pandillas, Guerra y Paz nunca me hubiera tratado con tanta crueldad. Creo que esto es el karma por andar de lamezuelas. Hoy la vida me responde como en mis telenovelas. Me tragaba cada sapo con fe ciega y obediente, pero como dijo el capo, palabra de presidente. Presidente, yo lo amo aunque me niegue 3 veces y me deje como un bobo frente a todo el gabinete. Presidente, yo lo amo porque sé que sus maltratos es el precio que se paga por ser uno de sus gatos. Presidente, yo lo amo, dígame en qué le fallé, si hasta en sus peores locuras lo he salido a defender. Apoyado en su cuentazo, Colombia un paraíso, aunque todos bien sabemos que sin tetas y postizo. Me inventé 100 puñaladas pa' un libreto de maldad y hoy usted me da la suya, pero en la vida real dirigí tanta traición desde un set televisual y hoy la vivo en carne propia en la tele nacional. Escribí de pandilleros, de traiciones y de paz, de abrazos que escondían puñaladas por detrás. Hoy mis guiones se repiten en la corte del vocero y el que más puñales lanza es el dueño del letrero. Creo que esto es el karma por andar de lamezuelas. Hoy la vida me responde como en mis telenovelas. Me tragaba cada sapo con fe ciega y obediente, pero como dijo el capo, palabra de presidente. Presidente, yo lo amo, que me niegue 3 veces y me deje como un bobo frente a todo el gabinete. Presidente, yo lo amo porque sé que sus maltratos es el precio que se paga por ser uno de sus gatos. Presidente, yo lo amo, dígame en qué le fallé, si hasta en sus peores locuras lo he salido a defender. Apoyado en su cuentazo, Colombia un paraíso, aunque todos bien sabemos que sin tetas y postizo. Bueno, ahí tienen eso para que rían un rato en esta mañana. Qué bueno por los creadores de este contenido impresionante. Se acabó el romance supuestamente. Hay que tener cuidado porque supuestamente nos hacen creer que se acabó el romance entre Gustavo Bolívar y Gustavo Petro. Estamos en la hora del tinto colombiano. Un saludo para todos los caficultores colombianos de nuestro país. Y vámonos ahora con el tema también que está candente, lo de Venezuela, lo que ha sucedido con la sacada de estos 5 rehenes. Aquí está María Corina Machado. También lo otro que empezó a ocurrir durante estos meses, ¿no?, de clandestinidad, es que por momentos ha habido silencios largos que a la gente preocupa y desmotiva, e incluso comienzan a especular de que ya no todo se perdió, que bueno, lo que se logró el 28, que sin duda es muy importante, estas actas a cobrar, pues se habría perdido, que ya el liderazgo se debilitó. Con lo que estamos viendo esta semana, pues evidencia que ese liderazgo no está quieto, ¿no? Está en silencio trabajando, pero ¿qué les puedes decir tú a quienes pues están pensando así? ¿Sabes qué? Yo creo que la gente está tan clara. Y los venezolanos saben que cuando estamos callados y cuando estoy en silencio, cuanto más duro estoy trabajando. Y aquí está una evidencia de lo que pudimos hacer muchísima gente, por supuesto. Esto ha sido diseñado, decirte, y ejecutado a la perfección y ha requerido un enorme trabajo de planificación también. Ahora, ¿dónde estamos hoy? Cada día hemos dado pasos hacia adelante. Lo he dicho en estos últimos días insistentemente. Hay además una continua y profunda coordinación con la comunidad internacional, en particular con el gobierno del presidente Trump, que tiene clarísimo lo que el régimen de Maduro representa para todas las Américas y obviamente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El hecho de que se haya calificado inequívocamente, tajantemente,
el régimen de Maduro como una estructura criminal. Esto es un paso monumental y ha tomado también mucho tiempo trabajar esto y que el mundo lo entienda, las organizaciones de derechos humanos, los familiares de las víctimas, los organismos que investigan, la justicia internacional. Ahora todo se está alineando. Gladys, siento que todos los vectores, por primera vez, porque en el pasado habíamos tenido en distintos momentos algunas fuerzas activadas, me explico, y algunos intereses alineados con la transición y el bienestar de los venezolanos. Pero ahora está ocurriendo simultáneamente. Y esto es muy importante. ¡Hola! 5, se lee 5 allegados de María Corina, incluyendo una señora de 80 años y además en silla de ruedas. Ya ustedes saben cómo fueron extraídos quirúrgica y silenciosamente del corazón del régimen, dejándolos a ellos como el ridículo. Diosdado, el que se cree el más inteligente del cártel, quedó, bueno, como queso de palmita, lleno de hueco. Lo agarraron con los pantalones abajo y orinado. Y Granco Arteaga y él dicen que terminaron, mira, a puño. Y eso que tenían encima toda su contrainteligencia cubana, rusa, iraní. Y claro, la criolla con su toque de torpeza caribeña. Y aún así, se les metieron hasta la cocina. Que si pudieron sacar a 5 simultáneamente, también pueden sacar a 1 o a 2 de ustedes. ¿Sí o no? El culillo comenzó. Yo se los dije, el cartel de los soles huele a grupo terrorista y cuando eso se confirme, señores, escúcheme, del régimen no habrá sótano, selva ni sotana que lo salve. Esto apenas comienza. Y yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿a quién te gustaría ver, no sé, que le hicieran Operación Tuntún y aparezca de repente con la braga naranja? Comienzan las apuestas. Adiós. Bueno, y después de Diosdado orinado, ahora vamos con Diosdado hablando de las drogas, que son cínicos. Ahora ellos no la conocen, no sabe qué es el polvo blanco, la azúcar, no sabe. Eso es de los colombianos. Aquí los colombianos somos los que enviamos para allá. Ellos no saben ni de qué se trata eso. Vamos a ver y verá. Ese es el tema que viene para ahora. Vea. Diosdado y sus drogas, y echándole la culpa, supuestamente le echa la culpa a Petro, ¿eh? Porque todo aquí hablamos desde supuestamente. Son cínicos estos personajes, van a escuchar muy bien. Los narcotraficantes, porque promueven la siembra de cocaína, de hojas de coca, de marihuana en Colombia, porque las promueven desde los gobiernos que ha tenido Colombia, inclusive este mismo gobierno, este gobierno que tenemos ahora en Colombia, promueven el cultivo de hojas de coca y de marihuana, dicen que no hace daño, dicen que no le hace daño a la salud y lo comparan con otros vicios, ¿no? El tema no es comparar con otros vicios, es que hace daño. Sí. Es que hace daño. Si se usa para porque drogas, si tú bueno, yo lo voy a comparar con respirar. No, bueno, respirar es más sano que ¿cómo se llama? Que consumir cocaína. Lo voy a comparar con tomar licor. Tomar licor. No, entonces, según mi criterio, la cocaína hace menos daño que el licor. O ¿qué digo? Que el licor hace más daño que la cocaína. Ellos promueven, porque esa es la única industria que hay en Colombia, la industria del narcotráfico. Entonces ellos dicen, capturado presunto miembro del Tren de Aragua en no sé dónde. ¿Por qué no capturas a los paracos? ¿Por qué no capturas el Clan del Golfo que los tienes viviendo allá? No, tienes que ver las noticias, tienes que ver las noticias. Entonces salen, tú sabes que yo les respondo a ellos como debo responderle, porque si ellos no tienen pruebas, le hacen el juego a la narrativa de los Estados Unidos. Claro. Pareciera que es una dependencia de Estados Unidos. Los que declaran en Colombia. Los que declaran en Colombia sin tener ningún tipo de pruebas, le hacen el juego a los Estados Unidos. Parece que son empleados del gobierno de los Estados Unidos y no me extraña. Recuerda el canciller anterior. O tienen cuentas pendientes. Claro, pero recuerda el canciller anterior, ¿cómo se llama? Murillo era que se llamaba. Ajá. Murillo era un empleado de los Estados Unidos, empleado, o el Pacho Santos, creo que es el otro que fue embajador en Estados Unidos, empleado de los gringos. Ellos son asalariados de los gringos. Y cuando uno ve esas cosas, uno dice, pero esta gente, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué se empeñan en señalar el tema del Tren de Aragua cuando no es verdad? Pero además,
Tania, yo lo he repetido, nosotros les dimos los datos a ellos dónde estaban. 16 miembros de lo que quedaba del Tren de Aragua que se fueron para allá, protegidos por Duque, por Santos, por Uribe, por Pastrana, en Colombia. Les dimos los datos, fueron al sitio y solo capturaron uno, al resto los dejaron ir y eran miembros del Tren de Aragua. O los pusieron a trabajar, ¿vale? Para decir, para sí, trabajar para le dieron ellos. una chambita. Le dieron una chambita. Le sí, dieron una chambita, no vale, son... Ahora lo están haciendo a través de medios. El gobierno que de pagan, Colombia, ¿sabes? en verdad, a veces declara y hace cosas que uno dice, parece que fueran enemigos, si nosotros no le hacemos nada a Colombia. Sí. Nosotros más bien lo que tratamos es de ayudar al gobierno colombiano y al pueblo. El proceso de paz sin Chávez no hubiese sido proceso de paz. El proceso de paz sin Nicolás Maduro no hubiese sido proceso de paz. Ellos lo saben. Sí. Ellos lo saben. Lo poco que se ha logrado de paz en Colombia. Sí, porque en Colombia la industria del crimen toda, la industria del crimen para la... Qué cínicos son estos personajes, bien cínicos que sí son. El Tren de Aragua es de Uribe, el Tren de Aragua es de Santos, el Tren de Aragua es de Duque, el Tren de Aragua es de los colombianos. ¿Cómo son de tan cínicos? Y la coca es de Colombia, en Venezuela no saben, no tienen el cartel de los soles, eso es colombiano, todos ellos son unos ángeles, son lo mejor, lo más impecable que hay en el mundo. Son bien cínicos este personaje que hay ahí. Uno lo escucha por la información, pero como decía otro señor, decía, eso produce enfermedad en la cabeza escucharlos, queda dice, por salud mental no hay que escucharlos, ¿verdad que sí? Y vamos porque encontramos el diablo rezando, y dicen, ¿cómo así? Sí, el diablo también reza, vea. Ahí está, Maduro rezando allá en este viaje. Por los caídos del Ejército Rojo hace 80 años, qué conmovedor. Un dictador latinoamericano rindiendo homenaje a los muertos de otra guerra, mientras su propio país está lleno de presos políticos, víctimas de tortura y madres que lloran a sus hijos asesinados por los colectivos de Jezim, Sevin y las FAES. ¡Qué ironía! Maduro reza por soldados soviéticos, pero jamás por los jóvenes asesinados en 2017, ni por los caídos de 2019, ni por los muertos y heridos en las elecciones de julio de 2024, cuando él mismo dio un golpe de Estado, ordenó más de 2.000 arrestos y desató la represión. Tampoco reza por los que mueren de hambre, ni por los que fallecen por falta de medicinas en hospitales colapsados. Pero eso sí, se toma la foto con flores en Moscú, como si Venezuela no estuviera hecha cenizas. Maduro no reza. Maduro actúa. Y su papel favorito es el de bufón geopolítico. Santo Dios, pero ¿quién le va a creer que este personaje vaya a hacer oración, que vaya a hacerle una oración a Dios? Por eso se dice el diablo rezando. Sí, son bien cínicos, son bien teatreros ellos. Y lo que decía el difunto de Cuba, háblenle al pueblo de Dios y ahí los tienen en la mano. Por eso ellos hablan de Jesucristo, del Evangelio de San Lucas, de San Mateo, de San Pablo. El de Venezuela habla de Evangelio y dan citas, pero lo curioso es que ni siquiera las citas coinciden con lo que ellos dicen. El que tenemos en Colombia también da citas, habla mucho del Evangelio y se cree el Jesucristo colombiano, porque dice, yo soy el Jesucristo que los vengo a salvar. Así son, de cine. Y claro, como le están copiando al difunto presidente, al cubano, al Barbuchas ese, entonces él le decía, háblenle al pueblo de Dios y ahí los tienen en la mano. Son cínicos, por eso allá va a juntar las manos. Qué piadoso este señor, véalo cómo ora por los muertos que hubieron aquí en Rusia hace tantos años atrás, y allá hace el teatro, impresionante el teatro que hace ese cínico de Venezuela. Ahora nos vamos con lo que sigue rodando en Colombia, Laura Sarabia. Vea lo que están diciendo. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, hoy se conoció que la canciller Laura Sarabia está vinculada a un proceso de indagación en la Fiscalía General de la Nación. Tatiana Sanabria, ¿por cuáles delitos indaga la Fiscalía a la funcionaria?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Fiscalía 10, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, es la que lleva a cabo esta indagación por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado porque involucra a la administración pública o afecta el patrimonio del Estado. También aparece el delito de lavado de activos. Si bien la Fiscalía reveló los delitos por los cuales está indagando a la hoy canciller Laura Sarabia, no ha aclarado cuál fue la conducta que llevó a la apertura de esta indagación. Solo se sabe que hay una denuncia radicada en junio de 2024 por parte de la red de veedurías, que hace algunos minutos explicó a Noticias Caracol que ha venido pidiendo investigar el supuesto enriquecimiento injustificado de las empresas de la familia de la ministra Sarabia. El caso ha mostrado avances, pues en las últimas 2 semanas se ha solicitado a la Presidencia de la República reportes de ingresos mensuales, salarios, viáticos, compensaciones y cualquier otro tipo remuneratorio devengado por parte de Sarabia durante 2022 hasta la fecha. Particularmente indagan el tiempo en el que estuvo al frente del Departamento para la Prosperidad Social. Laura Sarabia, a través de su representante legal, ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la información financiera y patrimonial. Este caso hace parte de una de las 33 campañas de descrédito en su contra. En la pasada diligencia del 30 de abril se puso a disposición de la Fiscalía el historial patrimonial, financiero, contable, fiscal e información exógena. Asimismo, solicitamos a la UIAF que realizara el análisis correspondiente. Laura no tiene nada que ocultar y en su contra no existen acusaciones penales ni juicios pendientes. ¿Pueden quienes actúan en su contra, ocultos tras tercero, justificar su propio patrimonio y su tren de gastos? Lo dudo, pero será la justicia quien lo determine. De otro lado, el presidente Gustavo Petro escribió hace minutos en su cuenta de X que la información que reposa en la Fiscalía relacionada con esas investigaciones surgió de las inspecciones que han adelantado funcionarios del ente acusador en la Presidencia de la República. Impresionante lo que le pasó a esta pobre mujer, le cayó la desgracia, como dice María Andrea, dice, la pobre Laura le cayó la desgracia, ahora ya está investigada, con razón que se está acabando también el romance entre Gustavo Petro y Laura Sarabia, aunque ella manifiesta que lo quiere mucho, lo adora mucho, es lo mejor que le haya podido pasar a Colombia, haber llegado Gustavo Petro a la presidencia. Y ahora nos vamos con la doctora María Fernanda Cabal. ¿Qué nos dice? Es relacionado con el jovencito. Ahí la tenemos en pantalla. El joven que secuestraron. Todos los colombianos vimos las imágenes horrorosas del secuestro del niño Liam José González en Jamundí. 11 añitos. ¿Hasta cuándo esta sociedad va a permanecer indiferente? Y Gustavo Petro, ni un solo trino, ni un solo pronunciamiento contra este crimen abominable. Lo que está pasando en Jamundí es el control territorial de la ilegalidad, lleno de coca que el gobierno no toca, dejando a los ciudadanos en medio de la violencia, de las bombas, a la policía y al ejército maniatados. Que esta sea una campana de alerta, porque así van a venir por todos los hijos de todos ustedes. Si este país no entiende que lo que está viviendo es la destrucción de la fuerza pública y del Estado de Derecho, no vamos a tener país. Y le exigimos a las autoridades colombianas que actúen. Duraron 20 minutos los bandidos perdidos en el conjunto residencial de Jamundí, esperando que llegara la policía del ejército y nadie llegó. Que responda Gustavo Petro. Bueno, muy bien, ahí estaban las palabras de la doctora María Fernanda Cabal, y voy a refrescarles la nota que tenemos en esta mañana. Ve, ahí tenemos a Santiago Botero, uniformado, pero Petris guerrillero. Resultó ser Petris guerrillero. Este señor, cuidado colombianos, porque ahorita aparecen cualquier cantidad de personajes y hay que filtrar muy bien, porque ellos, ya le dicen que es el alias Balín, le da Balín al que sea. Le daba Balín, o sea, tomando como la figura de Bukele, pero mentira, nos resultó ser los mismos de las mismas, del mismo combo que tenemos ahora supuestamente gobernando Colombia, el supuesto presidente. Y ya para despedirme, muchas gracias, los invito para que compartan la información, dele me gusta, comente, invite a otros, porque aquí somos un grupo de
compatriotas colombianos estamos para defender la democracia, la libertad. Y termino con esta nota de la colombo-española Salud Hernández, lo que nos tiene para este día. Ahora entiendo que no le alcance el tiempo a Petro para gobernar, con tantos conspiradores rondando. Leiva, Díaz Balart, la prensa, los canales privados, los uribistas, el Banco de la República, los partidos políticos tradicionales, los esclavistas, la cabal. Entre defenderse de los imaginarios golpistas y hacerse otro tratamiento de estética, no encuentra horas para estudiar los temas en profundidad, reunirse con sus ministros y luego tomar decisiones serias. Y no solo en Colombia quieren tumbarlo. Ahora Petro acaba de descubrir que también en Estados Unidos pretenden tumbar al único presidente futurista de la historia. El único mandatario que propone enviar tejido humano a Marte. No es un chisme, es un complot. Y no es nacional el complot. No es de colombianos, aunque haya colombianos. Y por tanto es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia y a la democracia y a la libertad de los colombianos, no solamente para defenderme yo como persona. Y estudiar la manera de alimentar a la humanidad con aire. Por eso con una mano escribe un trino alertando al congresista norteamericano de que ya descubrió su siniestro plan y con otra anuncia que presentará una estrafalaria demanda contra Leiva. Es la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a John F. Kennedy en los Estados Unidos. Él es el jefe y lo que buscan es usar al Congreso para tumbar al presidente. Y si eso llegase a pasar, debe estallar la revolución colombiana porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos. Y por si no se enteró, insistió. Vuelvo a repetirlo, senador Díaz Balart, y usted lo sabe muy bien. No solo intenta derribar al presidente de Colombia por vía parlamentaria, en alianza con la extrema derecha colombiana, sino silenciarme para que no esté en la campaña electoral. Pues en campaña de todas maneras no podría estar, porque está prohibido, aunque a Petro las leyes le valen 5. Después de madrugada, que es cuando más la embarra, redactó el trino anunciando la demanda. Quiero presentarle las pruebas a la fiscal general de la Nación, ojalá mañana mismo, que muestra los actos de sedición de lo que Leiva llama Acuerdo Nacional, que ahora propone con grupos de extrema derecha y grupos armados en guerra, al cual ha invitado a algunas personas muy conocidas y donde se demuestra la reunión con Díaz Balart, que él ahora niega. Si no tumban a Maduro, que es un dictador, cleptómano, narcotraficante, criminal, ¿alguien cree que se van a ir contra un presidente al que solo le quedan 14 meses de gobierno? Además, habría que contestarle a Petro que si fuese cierto que Leiva es un sapo, un traidor, como gritan los petristas más recalcitrantes, entonces habría que decir que lo que contaba ese politiquero en sus 2 cartas explosivas es cierto. Y tampoco es que Leiva descubra que el agua moja. Todos suponíamos que el presidente era adicto a alguna sustancia psicoactiva y que se iba de parranda cuando se esfumaba un par de días. Lo inquietante es el empeño de Petro en distraer al país con unos escándalos dignos de un culebrón de quinta, en lugar de gobernar en una Colombia cada día más desgobernada. Un gobierno que comete disparates con consecuencias graves, como la de venir ahora a exigir a Ecopetrol que pague unos supuestos impuestos atrasados con el único propósito de recaudar plata, hacer una campaña y mantenerse en el poder más allá del 26. Hay que estar alerta.
porque los colombianos honrados que defendemos la libertad y la democracia no vamos a votar la reelección de Gustavo Petro. Así que, presidente Petro, ya que se puso pelo y se estiró la cara, ahora hágase una lipólisis láser abdominal y tunéese usted. Pero la Constitución Política de Colombia se respeta, porque aquí no queremos ningún dictador.